Dice la palabra de Dios, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias mi Señor y mi Dios te doy una vez más esta noche, Padre, gracias porque me das, Padre, ese privilegio de servirte, Dios, predicar, enseñar tu palabra y, Padre mío, pues parado entre tú y tus hijos, tu iglesia, mi Dios, la cual tú compraste con tu preciosa sangre. Y yo te ruego, mi Dios, que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo, dame gracia. Dame sabiduría, Dios, dame entendimiento divino para poder, Dios, compartir tu palabra con denuedo, sin temor. Te ruego por mis hermanos y hermanas que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y recibamos tu palabra, Dios, y la pongamos por obra en nuestras vidas. Bendice al pastor Gómez, donde quiera que esté, Señor, úsalo y que tu nombre, Dios, sea glorificado. Y también te ruego, Dios, por la iglesia en Obregón, por el pastor Paul, para que tú le bendigas, lo uses. Y Dios, si acaso hubiese alguien aquí que no tiene la seguridad de que cuando muera irá al cielo contigo, sálvale, mi Señor, por favor. Padre, nos ponemos en tus manos, rogamos tu bendición, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El libro de Proverbios, hermanos, fue escrito con el propósito, dice la palabra de Dios, de entender sabiduría. Y en realidad los primeros 7 versículos dan el tema o los temas principales del libro de Proverbios, ¿verdad? Dice para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. No quiero hablarle de todo eso porque la verdad no saldríamos de aquí hasta como para el 2027. Pero quiero, hermano, nomás hacerles saber esto. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Sabiduría, hermano, es simplemente aplicar el conocimiento usando ese conocimiento con sensatez y prudencia. El libro de Proverbios moldea nuestro carácter, de tal manera que nosotros podamos conducirnos de forma justa ante y hacia los demás. Pero en el versículo 2, hermano, hay una palabra que quiero estar estudiando esta noche. Y como le digo, todo lo demás tiene la razón del por qué fueron escritos. Fue escrito el libro de Proverbios, pero el versículo 2, hermano, quiero que vea, dice, para entender sabiduría y doctrina. Doctrina, hermano, quiero usar esa palabra como el título del mensaje, doctrina. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es doctrina, hermano? Bueno, nosotros sabemos que en términos bíblicos, doctrina son aquellos fundamentos que nosotros tenemos como fe y práctica que vienen en la palabra de Dios. Por lo menos usamos la palabra, las doctrinas de la Biblia. Pero en términos generales, hermano, doctrina, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. La palabra doctrina quiere decir instrucción. La palabra doctrina, hermano, quiere decir educación y quiere decir disciplina. Entonces, hermano, nosotros tenemos que, dice la Biblia, para entender doctrina, pudiéramos decir, para entender enseñanza. Hermano, mírenme acá, nosotros como iglesia tenemos un propósito. El propósito principal, hermano, nosotros como iglesia es de predicar el evangelio a toda criatura. Pero el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Efesios, vaya conmigo ahí en Efesios capítulo 4, hermanos. El apóstol Pablo,
cuando escribió la carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4, dijo algo que es bien interesante, que pienso que nosotros a veces como que no comprendemos. Pero bueno, por eso es que está el libro de Proverbios. ¿Para qué? Para entender doctrina, para entender enseñanza, para entender instrucción, para entender educación, para entender disciplina. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y Él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Hermano, ¿se ha puesto a pensar en esa palabra? A fin de perfeccionar a los santos. En otras palabras, a fin de educar a los santos, a fin de enseñar a los santos, a fin de disciplinar a los santos. ¿Con qué propósito? Dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, mire, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, según la palabra de Dios, y ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 22, dice así la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y luego dice que está viciado. O sea, hermano, mírame acá, usted y yo como humanos hemos crecido en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad corrompida. Para que usted me entienda, traemos mañas y costumbres muy contrarias a la costumbre de Dios. Nosotros venimos viciados. Dice la palabra de Dios, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, cuando usted y yo venimos a la iglesia a escuchar predicación, nosotros deberíamos de venir con un simple pensamiento: quiero ser enseñado, quiero ser adoctrinado, quiero ser educado. Y por eso es que muchos de nosotros a veces no queremos aceptar la predicación, la sana doctrina, porque no quieres hacer cambios en tu vida, porque no quieres ser transformado, porque no quieres entender doctrina a fin de ser perfeccionado para la obra del ministerio. Y hermano, mira, cuando tú no eres enseñado, cuando tú no eres adoctrinado, no es porque no te enseñen, no es porque no te adoctrinen, es porque no te entra. Porque no lo quiere recibir. ¿Sí está conmigo? Entonces, Proverbios, hermano, fue escrito para recibir esa educación, para ser educados en la vida que le agrada a Dios. No la vida que le agrada a usted, no la vida que me agrada a mí, sino la vida que le agrada a Dios. Y cada uno de nosotros debería de venir con ese pensamiento: quiero aprender la vida de Dios. Ya aprendí la vida del mundo. Ya la aprendí desde que salí del vientre de mi madre y empecé a vivir la vida en medio de esta sociedad corrompida y corrupta. Pero ahora he venido a los pies de Cristo y necesito aprender a vivir esa vida que Dios quiere que yo viva y hacer lo que Dios quiere que yo haga en la vida que Él quiere que yo viva. Yo sé que parece un trabalenguas, pero no, es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hermano, por eso es que el propósito está bien preocupado por adoctrinar a nuestros niños. Por eso es que Él se ocupa mucho en los niños. A nosotros los grandes ya casi no nos dice nada. Pero mírame acá, hermano, ¿sabe que a nosotros nos enseñan de múltiples formas? Por eso utilizan la televisión, por eso utilizan las películas, por eso utilizan el internet, y ahí te están pasando todas esas cosas que quieren que tú las aceptes, que quieren que tú seas educado, que quieren que tú no les veas nada de malo, que quieren que las aceptes y empieces a vivir de la misma forma que ellos están viviendo.
La palabra doctrina, hermano, quiere decir enseñanza, quiere decir instrucción, quiere decir educación, quiere decir disciplina. Y hermano, déjeme decirle esto entre paréntesis. Muchos de nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad como padres de adoctrinar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos. A veces nosotros le dejamos la responsabilidad al gobierno para que ellos los enseñe, y por eso es que nosotros como padres cristianos perdemos a nuestros hijos en la iglesia, y no necesariamente que se pierdan en la iglesia. El problema es que se pierden en tu casa porque tú se los das al gobierno para que ellos los enseñe, y ellos viven de la forma que el gobierno quiere que estén viviendo, pero no están viviendo de la forma que Dios quiere que vivan. Pero esa no es responsabilidad del gobierno. Es más, mírame acá, ni siquiera es responsabilidad del maestro de escuela dominical, no es responsabilidad del pastor para educar a los jóvenes, señoritas de nuestra iglesia, no es responsabilidad del líder de los jóvenes. ¿Por qué, hermano? Porque es responsabilidad de los mismos padres. Pero déjeme hacerle una pregunta, ya entramos en esto y ni modo, ahora se aguanta. ¿Cuánto tiempo pasa usted enseñando a sus hijos? No enseñándoles una película, no comprándoles Netflix, porque algunos de ustedes, hermano, están bien atarantados. Ahí les pones el Netflix y tus hijos están bien embobados con la televisión. Pero mira, es más, por la cara que se me puso ahí, vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, hermano, capítulo 6. Cuando Dios, hermano, dice en el capítulo 6, déjenme leerles del versículo 1. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando. Y luego dice: tú y quién más, hermano. Ahora, mírenme acá. ¿Tu hijo conoce los mandamientos de Dios, instruido por ti como padre o como madre? ¿Tu hijo conoce los mandamientos de Dios, instruido por ti como padre o como madre? Ahora, no me mire así, hermano, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces usted viene aquí a la iglesia para ser instruido, para ser adoctrinado, para decirte cómo debes vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Pero es responsabilidad de usted como padre, como madre, enseñar a sus hijos, instruirlo en los caminos de Dios. Pero nuestros hijos los están instruyendo, los están educando, los están adoctrinando otros, y nosotros nada. Dice la palabra de Dios: tú, tu hijo, y todavía sigue diciendo, y el hijo de tu hijo. Pero mírenme acá, hermano, no solamente el domingo durante la escuela dominical. Bueno, algunos no vienen más que el puro domingo en la mañana. Vean lo que dice la Biblia, hermano. No solamente los domingos durante la escuela dominical, sino que dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Dice todos los días de qué, hermano. Todos los días de tu vida. No solamente el domingo en la mañana, o tal vez el miércoles, o en alguna conferencia. No, sabe que el enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios es responsabilidad de nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo le pregunto hoy, mi querido hermano y hermana, ¿le enseñó a sus hijos la palabra de Dios hoy? Bueno, déjame seguir leyendo porque usted me está viendo así como que Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya, ¿qué, hermano? Ahora, mírenme acá, el asunto es que a veces nosotros no entendemos qué es irnos bien. Tal vez tú estás pensando que te va bien cuando tienes dinero, cuando tienes un buen trabajo, tal vez tienes una buena casa, tal vez tienes un buen carro, pero sabes que eso no necesariamente significa que te esté yendo bien. Así es. Porque puedes tener todas esas cosas y
Y la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, mira, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y luego perdiere su alma? Y yo le pregunto a usted, querido hermano y hermana, ¿de qué te sirve ganar tanto dinero? ¿De qué te sirve tener una bonita casa? Y no estoy diciendo que no la tengas. ¿De qué te sirve tener un buen carro? Tal vez 2 o 3 si pierdes a tus hijos. Si tus hijos se te van al mundo. ¿Sabe que la iglesia, hermano, es una iglesia familiar? Que no es solamente del papá, que no es solamente de la mamá, que es del papá, la mamá y los hijos. Y que nosotros no deberíamos de perder a nuestra generación, sino que nosotros deberíamos enseñar a nuestra generación, enseñar, adoctrinar a nuestra generación a vivir para Dios. Bueno, siga leyendo ahí para que. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, lea el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿A quién, hermano? Y sabes que esa palabra repetirás tiene que ver con doctrina. Quiere decir que usted y yo como padres debemos sentarnos con nuestros hijos y en la mañana, en la tarde, y ahorita se lo voy a leer, y dice la Biblia, y repetirles la palabra de Dios. Hermano, míreme acá, la Biblia, la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? No lo va a limpiar con el Netflix, no lo va a limpiar con el WhatsApp, no lo va a limpiar con el Facebook, no lo va a limpiar con las películas o con las telenovelas o con todo lo que usted mira en la televisión. La misma palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero ¿cómo va a guardar algo que no conoce? Que solamente cuando viene a la iglesia escucha una predicación de 45, 50 minutos, luego se va y se avienta una película tan pronto como llega a su casa de 2 horas. Y se olvida de la Biblia, se olvida de la palabra de Dios, porque tiene padres negligentes que no les importan sus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice la Biblia, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Esta semana o desde el domingo hasta acá, ¿han hablado la palabra de Dios como familia, hermano? ¿Han hablado la palabra de Dios? Hermana, ¿se ha tomado el tiempo de leer la palabra de Dios, de hablar de la Biblia con sus hijos? Hermano, ¿te has tomado el tiempo de hablar la palabra de Dios con tus hijos? Bueno, algunos de ustedes ni hablan con sus hijos. Algunos de ustedes están tan afanados y turbados con el trabajo, con el mundo, tratando de conquistar al mundo, cuando ya el diablo te está conquistando a tus hijos. No solamente eso, hermano, sino que dice, y la repetirás a tus hijos. Quiere decir que es una constante enseñanza, una constante educación, una constante, hermano, instrucción que debemos darle a nuestros hijos, disciplinarlos en los caminos de Dios. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, hermano, míreme acá, no te da chance de nada. Vas a hablar con ellas cuando estés, casi está diciendo cuando estés comiendo a la mesa. Bueno, hermano, míreme acá, estamos en un tiempo, hermano, donde es bien difícil que una familia se siente a comer por lo menos una vez al día junta.
El hombre come a una hora, la mujer come a otra hora, los hijos comen a una hora y se levanta y hacen un desastre. Y la verdad es que ya las familias ni siquiera se sientan juntos a la mesa a darle gracias a Dios por los alimentos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, hermano, como que de repente tiene que apagar la televisión y ponerse a leer la Biblia. Hoy, hermano, está viviendo un tiempo muy peligroso, más de lo que usted se puede imaginar. Hoy vivimos en un tiempo de como el poder adquisitivo es un poquito más fácil. Entonces tienes televisión en tu recámara, tienes televisión en la cocina, tienes televisión allá, tienes acá y todos tienen teléfono y tablet y cada quien ve lo que se le da su regalada gana. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El libro de Proverbios fue escrito, hermano, para recibir educación, para ser educados en la vida, para quitar aquellas malas costumbres que traíamos cuando estábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza, cuando estábamos viciados conforme a los deseos engañosos. La palabra de Dios está diciendo, mira, el libro de Proverbios te va a enseñar a pensar con sensatez, con prudencia, para que veas lo que realmente tú estás haciendo. La enseñanza, hermano, la educación, la instrucción se repite con el propósito de que no se les olvide. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos manda no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mira, hermano, algunos de nosotros salimos ahorita del culto, del servicio, y ya se les olvidó lo que se les predicó. Por eso es que uno tiene que estar repitiendo todo. Y a veces algunos de ustedes tienen el descaro de decir, otra vez con la misma. Pues sí, pues es que no te quieres arrepentir. No quieres dejar de hacer lo malo. Sigues viviendo igual como que si no fueras hijo de Dios. No hay ningún cambio, no hay ninguna transformación. Sigues viviendo en los mismos deseos engañosos en que estabas viciado. La educación, mi querido hermano y hermana, es el valor más grande que una persona puede tener. Y no estamos hablando de educación, aunque no tiene nada de malo, de educación secular, sino más bien, hermano, de educación cristiana. Educación de acuerdo a la Biblia, que moldea nuestro carácter moral y social. Mire, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. Primera a Timoteo, hermano, capítulo 4, versículo 6. Pablo le escribe a Timoteo y le da algunas instrucciones en cuanto a la predicación, a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Están ahí? Primera Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice, si esto enseñas, ¿a quiénes, hermano? ¿A quién se tiene que enseñar? A los hermanos. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, viene a recibir enseñanza, viene a recibir instrucción, viene para ser educado, para quitarle las malas mañas, para quitarle las malas costumbres. Si esto enseñas a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo. Luego dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El capítulo 4, versículo 13, bien rápido, vaya ahí. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en qué, hermano. Ocúpate en qué. Hermano, si hiciéramos una encuesta, usted se iba a sorprender. Pero muchos de nosotros no hemos leído la Biblia desde el domingo en la noche cuando salimos, si es que vinieron al culto. Hermano, qué triste es que nosotros no tenemos esa convicción de leer la Biblia todos los días. Pero si te avientas una película todos los días. La Biblia, hermano, la palabra de Dios está diciendo, mira, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios.
La Biblia, hermano, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Vivimos en un mundo, hermano, donde te tropiezas. Un mundo que vive en oscuridad. Un mundo que vive en tinieblas. Un mundo que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Un mundo, hermano, que a lo bueno le llama a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos. Y usted y yo parece que vivimos en tinieblas. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, dice, la exhortación y la enseñanza. Nosotros venimos exactamente eso, hermano, a que recibas exhortación. Y algunos de nosotros, hermano, venimos a la iglesia y no te gusta que te regañen. No te gusta que te llamen la atención. Bueno, vaya un poquito ahí adelante a 2 Timoteo capítulo 3. Vea lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3. Doctrina es enseñanza, es instrucción, es educación, es disciplina. Dios dejó al pastor, ¿para qué? Para que te enseñe, para que te instruya. Ahora, vea la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 3:16. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer, ¿qué, hermano? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para qué, hermano? Útil para enseñar. Pues yo tengo que agarrar la palabra de Dios, tengo que ser expuesto a la predicación, a la enseñanza de la palabra de Dios, para ser enseñado, para ser instruido, para ser educado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero también dice para redarguir, para corregir. O sea que cuando ya te estás torciendo es cuando se te dice, hey, hermano, lo que estás haciendo no está bien. Por eso es que algunos mejor prefieren dejar de venir a la iglesia que dejar su pecado. Útil para enseñar, dice, útil para redarguir, útil para corregir y también útil para instruir en justicia. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, ¿qué, hermano? Hermano, a través de la palabra de Dios y especialmente, hermano, en el libro de Proverbios, Dios nos prepara para la vida. Hermano, mire, por eso es que muchos de nosotros no sabemos ser padres. La sociedad te está dando un modelo de ser padre muy diferente al modelo divino. En la sociedad te está dando un modelo de ser madre muy diferente al modelo divino. No sabes cómo tratar con tus hijos, no sabes cómo educarlos, no sabes cómo ganarte el corazón, no sabes cómo guiarlos a los pies de Cristo, no sabes cómo guiarlos en los caminos del Señor. Pues la Biblia, la palabra de Dios te instruye para que seas un buen padre. La palabra de Dios te instruye para que seas una buena madre. La palabra de Dios te instruye para que seas un buen hijo. La palabra de Dios nos instruye para ser buenos ciudadanos. La palabra de Dios nos instruye para ser buenos matrimonios. La palabra de Dios nos instruye para ser buenos esposos. La palabra de Dios nos instruye para ser buenas esposas. Hermano, nosotros no sabemos y por eso es que, hermano, fracasamos. Por eso hay divorcios dentro del cristianismo. ¿Sí está conmigo? Por eso nuestros hijos caen en drogas. Cuando tú menos te das cuenta, ya el muchacho, la muchacha ya anda haciendo cosas que no debería de hacer. Y lo trajiste a la iglesia desde pequeño y de chiquito venía bien arregladito y hasta cantaba en el coro. Y de repente 13, 14, 15 años ya no sabes qué pasó. Bueno, el asunto es que tú no aprendiste a ser como ser padre. Porque según la palabra de Dios dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La misma palabra de Dios me prepara para la vida. No sabemos cómo ser padres, pero la Biblia nos dice cómo ser padres. No sabemos cómo educar a nuestros hijos, pero la Biblia dice cómo educarlos. La Biblia nos dice cuándo disciplinarlos.
El asunto es que usted y yo ni leemos la Biblia. La sana doctrina, hermano, la sana enseñanza te prepara para esa vida. Vea conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, hermano. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra. Y oiga esto, hermano, porque esta es vuestra ¿qué? Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. La sabiduría, hermano, no es lo que te dan en el mundo. La sabiduría es lo que te da la palabra de Dios. Es cuando la gente te empieza a mirar y sígale leyendo ahí para que lo vea. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio. ¿Y qué, hermano? Míreme acá, hermano. El mundo debería de buscarnos a nosotros para pedir un consejo de cómo le estamos haciendo para que nuestros hijos no se echen a perder. El mundo debería de buscarnos a nosotros para pedirnos un consejo del por qué nosotros podemos mantener nuestro matrimonio por mucho tiempo. Pero a veces nosotros mismos vamos al mundo, ¿eh? A veces ya no encuentras una solución y quieres ir con un psicólogo. Y el psicólogo está más loco que tú y yo. Él nunca te va a dar una solución. Pero la Biblia, la palabra de Dios, sí te da una solución. El mismo Señor Jesucristo, hermano, nos dice que nosotros cuando agarramos la palabra de Dios y realmente edificamos nuestra casa, dice: cuando tú oyes mi palabra y la haces. Te voy a comparar a alguien que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. No importa el problema que venga, no importa la situación que atravieses, no importa la enfermedad que estés pasando, porque van a pegar con ímpetu, va a venir la lluvia, va a venir viento, pero como estás fundado, como estás cimentado sobre la roca, no va a pasar nada. Vas a sentir los golpes, vas a sentir el movimiento tal vez, pero no vas a caer. Comparado, dice la palabra de Dios, a aquel hombre que simplemente es insensato, es imprudente, no tiene sabiduría, no agarra la palabra de Dios, no le importa la enseñanza de la Biblia y empieza a edificar su casa sobre la arena. Vienen los mismos problemas, vienen las mismas dificultades, vienen las mismas enfermedades, y en lugar, hermano, de mantenerse fiel en los caminos de Dios, se alejan de Dios. Dicen que a veces tenemos espíritu de huevo o espíritu de papa. Porque usted pone un huevo y una papa en una olla con agua y los pone a hervir y reaccionan de diferente manera. Así somos nosotros, hermano. Unos huevos, otro papa. Porque la papa, cuando empieza a sentir el calor del agua, empieza a ablandarse. Pero el huevo, cuando empieza a sentir el calor del agua, se endurece. Pero los dos están en la misma agua. Y mírenme acá, hermano, en la iglesia es lo mismo. Todos escuchan la misma predicación, el mismo mensaje, los mismos cantos, el mismo tiempo. Y de repente por acá ves a una familia que está fuerte, que están echándole ganas, que salen a ganar almas, que son fieles en los servicios, que dan sus diezmos, que ofrendan, y ahí están. Obviamente tienen problemas, tienen necesidades, tienen enfermedades, pero se mantienen fieles a Dios. Pero hay otra familia, hermano, que tienen los mismos problemas y siempre se andan quejando, siempre están llorando. Cuando quieren vienen a la iglesia, cuando no quieren no vienen.
Pues hermano, la palabra de Dios dice que la doctrina es la enseñanza. Me enseña cómo salir adelante con mis problemas, cómo salir adelante con mis dificultades, cómo sacar adelante a mi familia, cómo sacar adelante a mis hijos. La palabra de Dios, hermano, me da sabiduría para entender sabiduría y doctrina. Usted necesita agarrar la palabra de Dios y meterse y clavarse en la palabra de Dios para que aprenda a ser sabio y la gente lo vea y dice: wow, qué hombre tan sabio, qué mujer tan sabia, qué familia tan sabia. Pero a veces, hermano, nosotros no. La misma educación, hermano, te lleva a conocer razones prudentes. La prudencia es lo contrario a la insensatez o la necedad. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta ese asunto. ¿Voy a actuar con sensatez o voy a actuar con insensatez? ¿Voy a ser un hombre prudente o voy a ser un hombre imprudente? En el caso de las hermanas, ¿van a ser una mujer prudente o van a ser mujeres imprudentes, insensatos o insensatas? Pero la Biblia, hermano, te da todo. La Biblia te da todo para que seas un hombre sabio, para que seas una mujer sabia, para que seas un joven sabio, para que seas una señorita sabia. Para que no vivas la vida a oscuras o en tinieblas o a la deriva, sino que tengas singularidad de propósito y sepas qué es lo que estás haciendo. Y sepas hacia dónde te diriges. No solamente vayas como todos, con la corriente, siguiendo, dice la palabra de Dios, la corriente de este mundo. Regreso otra vez a Efesios y con eso vamos a ir terminando. Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 del capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro, ¿qué, hermano? Dice: en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, ¿sabe que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, deberíamos de dejar de ser lo mismo que los demás? Nosotros deberíamos de ser diferentes a los demás. Mi forma de hablar debería de ser diferente, porque aún la misma palabra de Dios me educa en cuanto a mi manera de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice. Aún mi propia conducta, mi propio temperamento. Quítese de vosotros toda amargura, toda gritería. Hermano, mire, podríamos irnos más lejos de lo que usted se puede imaginar, pero ¿cuántos cambios ha hecho la palabra de Dios en su vida? Y hermano, míreme acá, no en estas cuatro paredes, en su casa, en su diario vivir, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, míreme acá, con sus familiares. ¿Tus familiares ven que tú eres diferente? ¿Tus familiares ven que has cambiado? ¿Que tu vida o tu estilo de vida no es el mismo de ellos? ¿Que no sigues la corriente de ellos? ¿Que no sigues las mismas festividades de ellos? ¿Que tú ya cambiaste esa antigua manera de vivir por una nueva vida? Una vida de la familia de Dios, una vida de la familia de Cristo, una vida que agrada a Dios, que no estás alejado de los caminos de Dios, sino que te acercaste a Dios y ahora estás viviendo de acuerdo a cómo Él te está educando que vivas. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La misma palabra de Dios, hermano, te hace diferente, te cambia, te transforma. Por eso es que es importante que usted y yo leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, que seamos enseñados en la palabra de Dios, que seamos educados en la palabra de Dios. Hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga con ese pensamiento y con ese espíritu: vengo a ser educado,
vengo a ser enseñado, vengo a ser instruido, vengo a ser disciplinado. Para entender, dice la palabra de Dios ahí, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Para eso fue escrita la palabra de Dios. Para eso se predica la palabra de Dios. La educación te lleva a conocer razones prudentes. La prudencia es lo contrario a la insensatez o a la necedad. Un simple, dice la palabra de Dios, un necio, un insensato, le dices cosas, le enseñas, pero como no piensa, no mira y no mira bien sus pasos, y entonces lleva el daño. Así dice la palabra de Dios, no vaya ahí. El avisado ve el mal y se esconde. Y muchos de nosotros, hermanos, vemos el mal y ni nos escondemos, nos ponemos de pechito como diciendo, a ver, pégale, a ver, pégale. Pero cuando tú escuchas enseñanza de la palabra de Dios, tienes que aprender a ponerla por obra en tu vida. Si no la pones por obra en tu vida, hermano, vas a recibir el daño. Vas a pagar las consecuencias de no haber hecho caso de la palabra de Dios. Déjeme llevarlo ahí al Salmo número 81 bien rápido. Yo creo que uno de los pasajes más tristes en cuanto a Dios se refiere es esta parte de la Escritura. En el Salmo número 81, versículo 10, Salmo 81, versículo 10, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de su desobediencia con Dios. El Salmo número 79, hermano, está hablando acerca de, es como que el pueblo de Israel está diciéndole, Dios, mira cómo estamos. Hemos sido destruidos. Vinieron las naciones, nos destruyeron. Y luego en el capítulo 80 el salmista es como que el pueblo de Israel está hablando a Dios que le ayude y dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y dice, y ven a salvarnos. Míreme acá, hermano, lo más triste para nosotros es haber escuchado la palabra de Dios y no haber hecho caso de ella. Porque tarde o temprano la paga del pecado es la muerte. Tarde o temprano, hermano, la paga del pecado es la muerte. El Salmo 81, hermano, es la contestación de Dios a lo que el Salmo 79 y 80 están diciendo. En el versículo 10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. O sea que Dios le está diciendo, hermano, al pueblo de Israel, mira, yo te saqué de la esclavitud, te saqué del yugo opresor. Hermano, a usted y a mí Dios nos salvó. Y la Biblia dice que Él vino para darnos vida, vida eterna. Pero también dice que vino para darnos vida abundante, para cambiar esa vida miserable en la cual nosotros estábamos viviendo por una vida agradable, una vida dulce, para solucionar los problemas matrimoniales que teníamos, para solucionar los problemas que teníamos con nuestros hijos, para arreglar los conflictos que teníamos como familia, para sacarnos adelante en la vida. Dios nos salvó y Él está diciendo, mira, oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y el versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios, ¿qué, hermano? O sea, mírenme acá, hermano, cuando usted y yo caminamos en nuestro propio consejo y no caminamos en el consejo de Dios, vamos a fracasar. Ahí Dios está diciendo, y luego la expresión, hermano, mire, yo creo que no hay coraje más grande para una persona, especialmente cuando la esposa te agarra y te dice algo que no hagas y tú lo haces, y luego ella viene y te dice, te lo dije. Te lo dije. Pero tú ya hiciste la maldad, ya pagaste el precio, ahora estás sufriendo. Ya no se puede regresar el tiempo. Y Dios le está diciendo a Israel, si me hubiera oído mi pueblo,
Hermano, ¿cuántas desgracias vienen a nuestras vidas porque no oímos la instrucción, porque no queremos ser educados, porque no dejamos que seamos instruidos? Y tienes la instrucción, y tienes predicación, y tienes enseñanza, pero te entra por una oreja y te sale por la otra. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Es como decirle a un papá y a una mamá cuando su hijo está chiquito: disciplínalo, instrúyelo, corrígelo, llámale la atención, no lo dejes ser. Léele la Biblia, ora con él, repítele los mandamientos de Dios. Y papá y mamá no hacen caso. El niño va creciendo y al paso del tiempo te das cuenta que el niño se te fue al mundo. Y Dios está diciendo: si me hubieras oído. Cuando el niño estaba pequeño, yo te dije cómo disciplinarlo, pero tú no me hiciste caso. Tú querías andar en tus propios consejos, porque no te habías convertido a mí. No habías dejado las cosas con las cuales tú estabas enviciado. Y yo te quise instruir, yo te quise educar, pero no me oíste. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, dice, si en mis caminos hubieran dado Israel, pero no quisieron andar en sus caminos. Él dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña. Y querido hermano, agarre la Biblia. La Biblia fue dejada para que nosotros seamos instruidos. La Biblia no fue dejada como un amuleto. La Biblia no fue dejada nada más para traerla y ponerla de adorno. La Biblia fue dejada, hermano, para que seamos instruidos en la palabra de Dios, para que seamos instruidos en los caminos de Dios, para ayudarnos a salir adelante en todas las desvanes de la vida. Pero si usted no la agarra, usted va a fracasar. Y al final de cuentas, quien va a sufrir es usted. Agarre la Biblia, agarre la palabra de Dios, léala. Hable con sus hijos, instruya a sus hijos, adoctrine a sus hijos en los caminos de Dios. Y usted agarre la Biblia y póngala en su corazón. Amén. Vamos a orar, hermano. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Padre bendito, gracias, Dios eterno, te damos esta noche, Dios. Gracias por tu palabra que nos dejaste. Pues tu palabra misma dice que esa es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia ante los pueblos, ante la sociedad. Que la sociedad, Dios, que este mundo vea un grupo de creyentes, de cristianos, amadores de ti, Señor, amadores de tu palabra, pero que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Padre Santo, bendice la invitación, Padre, la ponemos en tus manos. Espíritu Santo, por favor, muévete con poder en nosotros. Toca los corazones, Dios. Si hay alguien aquí, Padre, que no tiene la seguridad de que cuando muera irá al cielo contigo, sálvale. A nosotros háblanos, enséñanos, redargúyenos. Que podamos, Dios, hacer un compromiso de leer tu palabra, escudriñar tu palabra, enseñar tu palabra a nuestros hijos, pasar tiempo en ella, meditar en ella, memorizarla. Padre Santo, ayúdanos. Bendice esta invitación, Señor, la ponemos en tus manos. Todo ojo cerrado, nadie mirando, hermano.